¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Oscar Enrique Rabines Hernández, profesor del Instituto de Ciencias Humanidades, promotora de las academias ADUNI y César Vallejo. Bueno, en esta semana tengo el placer de presentarles lo que es el tema de narratología 1, ¿no? Con respecto a narratología 1, ¿qué es lo que podemos observar y cuáles son los objetivos? Los objetivos de la clase es conocer los conceptos básicos de la narratología. Asimismo, diferenciar los tipos de narradores por su relevancia, identificar los tipos de personajes por el nivel de complejidad y asimismo diferenciar lo que es un personaje por su transformación u evolución. Para ello, debemos tener en cuenta que los primeros teóricos en este plano de estudio literario lo vamos a tener con Aristóteles, el cual es conocido por su obra La Poética, y con el señor Gerard Chenev, ¿no? En este caso con su obra Figuras Literarias 3. Pero para andar un poco más sobre ello, debemos tener en cuenta que en la poética es uno de los tratados de literatura más importantes de la cultura occidental, y es la poética de Aristóteles justamente la que va a establecer las bases para las nuevas expresiones literarias. El filósofo griego escribió un extenso texto orientado a la normativización de las artes que la afloraban en la antigua Grecia. De esta forma se creó una doctrina poética y literaria que fue muy influyente en nuestra cultura durante muchos siglos, ¿no? Y que se va a manifestar no solo en el campo de la narrativa, sino en el campo de la lírica y en la dramática, ¿no? Ya posteriormente, con el tiempo, ya una sociedad contemporánea, moderna, podemos hablar del señor Gerard Genec, ¿no? Que articula viejas ideas sobre el lenguaje literario y plantea una sistematización de los procedimientos renovadores del estructuralismo, con mayor solidez, ¿no? En su libro Figura 3 realiza un análisis narratológico sobre el discurso del relato, ¿no? Se va a centrar. Con respecto a ello, es importante ver algunos conceptos clave, como narratología, narración, narrador, narratario, ¿no? ¿A qué alude con ello del narrador, la historia, el narratario? De repente, a través de la imagen podemos darnos una visión. Veamos. El narratario, el término fue acuñado por P.C. Bektaun Todorbek a finales del 60 en su obra teórica de literatura en 1965 y en la gramática del Decameron en 1969. Para denominar una disciplina que se encarga del estudio del relato literario o de otro tipo, ¿no? Según un criterio tipológico y funcional. Otros exponentes que van a utilizar este término de narratología va a ser Greimas y Gerard Genec, ¿no? Ahora, con respecto a la narración, ¿cuál es la diferencia entre la narratología y la narración? Cuando hablamos de la narración, nos vamos a centrar en el proceso mediante el cual se va a construir un relato, a partir de elementos que participan en la historia. Esos elementos son los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio, ¿no? También es definido como la modalidad discursiva que se utiliza para contar una historia, ¿no? Un acontecimiento hecho que sucede a un personaje en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Esta historia va a presentar una secuencia que es el clásico inicio, el nudo y el desenlace. Asimismo, ya, ¿cuál es la diferencia con el narrador? El narrador debemos tener en cuenta que en historia es la voz ficticia que crea, que es creada por un autor, el cual esta voz ficticio cumple la función de relatar los acontecimientos o la historia de la obra. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el narrador en muchas ocasiones no es un personaje, solo él
narra la historia. Y en ciertas ocasiones vamos a ver que el narrador también puede aparecer como personaje. Vamos a profundizar sobre estos dos puntos de los narradores más adelante, chicos. Ahora, a través del narrador, el autor va a organizar y da forma internamente a la historia, ¿no? Remitiéndonos a un mundo ficticio cuya realidad va a ser independiente del mundo real del autor, ¿eh? No necesariamente lo que va a contar está basado en hechos reales. E inclusive, ¿no? Si hay una gran controversia con ello, si podemos tener una historia literaria basada en hechos reales, dado que siempre va a haber un poco de subjetividad por parte del autor, ¿no? Podríamos señalar que tiene referentes reales, pero no que está basado en hechos reales. Otro punto importante es el narratario, ¿no? El narratario es el ente para quien va dirigida la historia, o diegesi, también es un sinónimo. En muchas obras puede estar explícita y en otras no se le puede identificar, ¿no? De repente todavía no queda claro, profesor, este concepto. O sea, el narratario es el lector. Mucho cuidado, mucho cuidado. Veamos el siguiente esquema para poder entender esto de narrador, historia, narratario, cómo se desarrolla. Ahí tenemos, por ejemplo, un esquema en donde se presenta, como usted puede ver, al autor, al lector. Dentro de este mundo vamos a encontrar el texto narrativo. Entonces, el texto narrativo va a estar compuesto por el narrador, vamos a destacar acá, por el narrador, por el narratario y por la historia, ¿no? Todo ello es parte de lo que es texto narrativo, ¿no? Podríamos destacarlo ahí. Ello es muy aparte del autor, que podríamos señalar que el autor es la persona real, la cual va a escribir, y esta va dirigida para un lector que también es un público real. Entonces, he ahí la diferencia. Es por eso que cuando hablamos del autor, ¿no? ¿Quién es el autor? Lo podremos definir el autor como esta persona que escribe, ¿no? Y que va a crear una historia que va dirigida para un lector, ¿no? ¿Cómo podemos apreciar acá? Dice, es la persona real quien organiza el texto, la obra internamente y le da una forma determinada. ¿A quién va dirigida, recordemos, esta obra? Va dirigida al lector, ¿no? Que es el sujeto real quien va a leer el texto físico, ¿no? Dado que tanto el autor como el lector está fuera del texto narrativo, vamos a señalar que ellos son elementos extratextuales. ¿Qué significa extra? Fuera, textual del texto, fuera del texto, ¿no? Básicamente eso quiere señalar. Entonces, ya una vez definido lo que es el autor, el narrador, el texto narrativo, el narratario y el lector, pues hay que también tener en cuenta. Primero hemos hablado de elementos extratextuales. Y ahora vamos a hablar de los elementos intratextuales. Ya por el mismo término, intra, dentro, textual, dentro del texto. ¿Cuáles van a ser estos elementos intratextuales, chicos? Que podríamos nosotros señalar, ¿no? Y obviamente ya seguro ustedes lo han señalado, ¿no? Ya nos estamos refiriendo al texto narrativo, en el cual dentro del texto narrativo encontramos el narrador. Recordar que el narrador es aquel ser que ha sido creado por ¿quién? Por el autor. Él es el que le va a dar la voz dentro del texto a nuestro autor. Ahora, en algunos casos, como le dije, este narrador no aparece en la historia, ¿no? Solamente él cuenta la historia y lo que ve. En otros casos puede ser que aparezca dentro de la historia y su aparición dentro de la historia es bastante interesante
porque lo que hace él es contar su historia, y conforme va contando su historia, ¿no? Se va desarrollando la obra. En ese caso hablamos de un narrador, conocido como el narrador personal, ¿no? Este narrador personaje, quien va a contar la historia, y ojo, está dentro de la historia, por cierto, en algunas ocasiones, como vamos a ver una famosa obra que es Werther, de repente se acordarán. Recordemos que en esta obra, el que va a contar la historia es Werther. Werther es el protagonista y a su vez también nuestro narrador, ¿no? Nuestro narrador personal. Lo interesante es que la obra Werther está desarrollada a través de una serie de cartas que va dirigido para su amigo Guillermo, el cual nosotros vamos a deducir en la obra que es justamente él quien va a leer las cartas de Werther. Entonces, este personaje que lee las cartas de Werther y que está dentro de la historia es el narratario, ¿no? ¿Y qué es la historia en sí? La historia, que es relatada por el narrador, alude a todos los acontecimientos reales o ficticios que se da y que va a ser dirigido para un narratario, ¿no? En este caso. Claro, también vamos a ver que en algunos casos los personajes cuentan un hecho a otro personaje, ¿no? Dentro de la propia historia. Entonces ahí se da la relación de narrador y narratario, ¿no? Todos ellos son parte del texto. Como lo podemos ver, por ejemplo, vamos a observar acá. En este capítulo, ¿no? En la cual nos habla de la voz del narrador y la voz del personaje. Nos señala que el narrador, ¿no? Como usted puede apreciar, el narrador es la voz ficticia que cumple la función de relatar los acontecimientos de la historia, ¿no? También conocida como diégesis, ¿no? Son sinónimos, tengan en cuenta ello, ¿yo? Claro que diégesis es un término, podríamos señalar, académico o dentro del campo literario. Para hacerlo, él puede adoptar el punto de vista del personaje o bien de una voz externa al mundo del narrador. Si es desde el punto de vista del personaje, vamos a hablar de una especie de narrador personaje o primera persona. Y si es desde el punto de vista externo al mundo del narrador, hablamos del narrador omnisciente. Que por cierto, vamos a hablar también detenidamente sobre ellos en un momento. Ahora, cuando el narrador quiere contar lo dicho por personaje, tiene dos formas de hacerlo, ¿no? Esta puede ser a través de la forma directa y la forma indirecta. Y, profe, ¿cómo sé ello? Bueno, para ello vamos a evaluar dos textos que justo lo tenemos acá. Primer texto, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Que nos dice, Raskolnikov, estudiante, viene a su casa hace un mes. Barbotó rápidamente, inclinándose a medias, pues se había dicho que debía mostrarse muy amable. Lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente, articuló la vieja, sin dejar de mirarlo con una expresión de recelo. Bien, pues he venido para un negocillo como aquel, dijo Raskolnikov, un tanto turbado y sorprendido por aquella desconfianza. Bueno, nosotros podemos identificar en este texto que hay momentos, hay líneas que se va a reproducir los diálogos que realizan los personajes, ¿no? Y lo podremos apreciar a través de los guiones. Por ejemplo, podríamos nosotros destacar dentro de los diálogos que se reproduce, ver, Raskolnikov, estudiante, viene a su casa hace un mes.
barbotó rápidamente, inclinándose a media, pues se había dicho que debía mostrarse muy amable, ¿no? Entonces dice, lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente. Entonces, ahí tenemos un diálogo. Articuló la vieja sin dejar de mirarlo con expresión seria. Bien, pues, he venido para un negocio como quiera. Ahí tenemos la introducción de otro diálogo. Dijo Raskolnikov un tanto turbado y sorprendido por aquella confianza. Y en este caso también, ¿no? Raskolnikov, el estudiante, viene a su casa hace un mes, también es parte del diálogo, ¿no? Entonces lo que está ahí amarillito es el diálogo. Más bien lo otro ya tendría que ver con la descripción, ¿no? Barboteó rápidamente, inclinándose a medio, pues se había dicho que debía mostrarse muy bien. Ya, ahora vamos a analizar a Julio Cortázar, ¿no? En este caso, camello declarado indeseable, que dice. Acude Gux a la central de policía donde le dicen, nada que hacer, vuélvete al oasis. Declarado indeseable, inútil tramitador solicitud. Tristeza de Guk retornó a la tierra de infancia. Y los camellos de familia y los camellos rodeándolo. ¿Y qué te pasa? Y no es posible, ¿y por qué? Precisamente tú. Si vemos acá algo interesante es que hay una combinación, ¿no? De los diálogos también. Por ejemplo, vamos a resaltarlo también, los diálogos. El código de la central de policía donde le dicen, nada que hacer, vuélvete al oasis. Ya ahí está uno de los diálogos. Declarado al oasis, declarado indeseable, unite tramitador de solicitud. Ya, todo esto es parte de un diálogo, ¿no? Nada que hacer, vuélvete al oasis. Tristeza de Gu retornó a las tierras de infancia, y los camellos de familia, y los camellos rodeándolo. ¿Y qué te pasa? Y no es posible, ¿y por qué precisamente tú? ¿Qué le pasa? Y no es posible, ¿y por qué precisamente tú? ¿No? Alguien como que está conversando con él. Ahora, si nosotros vemos y analizamos ambos fragmentos, vamos a encontrar que se intercala entre la descripción y los diálogos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de ellos va a presentar, ¿no? Un diálogo directo o un indirecto? Tendremos que reconocerlo. De ver cuál creen ustedes, cuál de ellos sostiene el diálogo directo y cuál el indirecto. Profesor, nunca lo había escuchado. No sé, una ayuda ya. Muy bien, los voy a ayudar. No se preocupe, justamente por ello se está desarrollando esta clase. Es para que podamos aprender juntos, chicos. El primer texto tiene que ver con un diálogo de forma directa. Como usted puede apreciar, dice, el narrador cede la voz al personaje, lo que le permite que el lector conozca lo que estos dicen y cómo se expresa. Para ello, utilizan signos de puntuación como la raya o las comillas. Y en este caso, podemos apreciar del texto que se está empleando para dicho fin de introducir los diálogos de los diálogos de nuestro personaje, pues el guión, ¿no? Ahí usted puede apreciar. Es una forma como podemos identificar si es un diálogo directo, ¿no? Por el uso de los signos de puntuación. Comúnmente la raya o en algunos casos también puede estar esos diálogos entre comillas. Entonces, profesor, podría yo deducir que si el diálogo directo involucra el uso de guiones o comillas, entonces el diálogo indirecto no involucra ellos, ¿sí? Podría ser una correcta afirmación lo que usted señala. Y es que tengamos en cuenta, chicos, que en la forma indirecta vemos que el narrador reproduce con sus palabras lo expresado por el personaje, incorpora el contenido del diálogo a su propio discurso, ¿no? No vemos, como ustedes pueden ver en el texto, de que se encuentra alguna línea o dos puntos, algo que nos dé la idea que es el diálogo de nuestro personaje, sino que en el mismo discurso del narrador ya se introduce lo que dijo los personajes, ¿no? Asimismo, para ello usa verbos introductores como dijo, expresó, preguntó, exclamó, gritó, etc. Lo que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, dice, acude
acude, acá está el diálogo. Y podemos observar que antes, vamos a observar que se emplea el verbo dicen, ¿no? Acude a la central donde le dicen, nada hay que hacer, vuelve al oasis, declarado indeseable, inútil tramitar solicitud. Tristeza de Gurú retornó a las tierras de la infancia. Ya esto es parte del diálogo, en este caso de nuestro narrador. Como vemos, se combina el diálogo de nuestro narrador con el diálogo de nuestros personajes. Ahí lo podemos apreciar. Entonces, he ahí la diferencia de la forma directa e indirecta sobre los diálogos. Profesor, y es lo único que debemos aprender, ¿no? Vamos a profundizar, como ya le había dicho, sobre los tipos de narradores y los personajes que son muy importantes para ustedes. Ya, veamos. Entonces, en el siguiente PPT vamos a hablar de los tipos de narradores. Es cierto que al inicio hemos estado hablando de un narrador que todos lo saben, le dije que es narrador omnisciente, y otro narrador que cuenta su historia, que es narrador personaje, pero vamos a observar que no son los únicos narradores, ¿no? Vamos a tener también otros tipos. Ahora, sí es cierto que ellos son los más comunes, pero vamos a observar, por ejemplo, en los tipos de narradores, por su perspectiva, voz o focalización en cómo se cuenta la historia, que tenemos los narradores heterodiegéticos, que son aquellos que están fuera de la historia y tienen un grave conocimiento. Cuando señalamos que está fuera de la historia, no significa que está fuera del texto, sino que no participa en la historia como un personaje. ¿Ya? Entonces es como un ser omnipotente que todo lo ve, todo lo sabe, sin embargo, él no está dentro de la obra. Como podemos ver acá, mira, Raskolnikov estaba acostumbrado al trato con la gente. Y como ya hemos dicho últimamente, incluso huía de sus semejantes. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, el que en este momento ha estado narrando es el que habla, pero yo no soy parte de la obra, ¿ya? Entonces, ese narrador que nos cuenta o que aparece en la obra como un ser omnipresente, porque no es parte de la obra, se le conoce como narrador omnisciente, ¿ya? Y ahora, veamos el siguiente si tiene el mismo matiz, ¿no? Que dice, desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales, descoloridos, esqueletos de avisos luminosos, flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Bueno, como vemos, en ambos casos, ¿no? Tanto en el primero, dice, desde la puerta de la crónica Santiago mira la avenida Tacna sin amor y automóviles y edificios. Otra vez, ¿no? El que habla solo cuenta la historia, pero no es parte de la historia. Entonces, esa voz creada por el autor, para darnos esa idea de un narrador omnisciente que todo lo sabe, pero no es parte de la historia, se le conoce como la narración en tercera persona. ¿Por qué narración en tercera persona? Porque se narra la historia de él o de ella, de alguien. En cambio, cuando es la narración en primera persona, se narra la historia de yo. Yo. ¿Ya? Primera persona. Segunda persona se narra la historia tuya. Tú o de quien yo veo, ¿no? Entonces, tal y como está, creo que podríamos llegar a la conclusión que ambos son narradores omniscientes, ¿no? O que están narrados en tercera persona. ¿Está bien? Sin embargo, vamos a notar que hay una diferencia entre ellos. Y esta diferencia se establece al momento de definir los tipos de narradores que tenemos en historia. ¿Y qué tipo de narrador tenemos en historia?
Por ejemplo, tenemos el narrador omnisciente y el narrador objetivo, que aparece como observador. Profesor, usted no había hablado de un narrador objetivo. Así es, no les había hablado. Pero antes de profundizar sobre lo omnisciente y el objetivo, pues a través del texto busquemos algunas diferencias. ¿Te parece? Y algunas semejanzas también podríamos establecer. Por ejemplo, una semejanza que ya podríamos nosotros ir estableciendo, ¿cuál es? A ver. Semejanza. Semejanza. Creo que indudablemente ustedes ya están pensando también en sus casas. Y obviamente la primera semejanza que podemos señalar es que la narración está en tercera persona. Ya, esa es una semejanza que es evidente, ¿no? Narración en tercera persona. Narración en tercera persona. ¿Qué más podemos notar aparte de esa narración en tercera persona? Que es lo que tienen en común, ¿eh? Tanto el omnisciente objetivo. Raskolnikov no estaba acostumbrado, ya no estaba acostumbrado al trato con la gente. Y como ya hemos dicho últimamente, incluso ya es su semejante. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos y en su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Desde la puerta y de la crónica, Santiago miraba la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos. Esqueletos de aviso luminoso flotando en la neblina en mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodeaban entre los vehículos, detenidos por el semáforo de Wilson, poseando los diarios de la tarde, y él echaba al andar despacio hacia la colmena, transeúnte que avanza también hacia la avenida Plaza. Entonces, viéndolo así, por eso no veo yo diferencia. Pero vamos a ver que hay diferencia. La semejanza ya la hemos establecido. Entonces, por eso, ¿cuál sería la diferencia? A ver, veamos los conceptos, chicos. Primero, el narrador omnisciente narra en tercera persona, ya habíamos señalado, y no está involucrado en los hechos. Para reconocer ello debemos analizar el verbo o los pronombres, ¿no? Analizamos el verbo. Veamos acá el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ya. Raskolnikov no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado. Y hacemos la pregunta, ¿quién estaba acostumbrado? Y la respuesta obvio que vamos a tener es él o ella, ¿no? Clásico él o ella que alude a la tercera persona. Él o ella no estaba acostumbrado al trato con las personas. Ahí vemos, entonces, que es importante reconocer los verbos también, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Para reconocer ya. Conoce el mundo externo e interno de los personajes. Lo sabe y conoce todo lo que ve. Oye, piensa y siente. Pero vamos a ver si podemos nosotros encontrar en el texto, ¿no?, ese reconocimiento del mundo externo e interno de nuestro personaje. Ya, okay. Raskolnikov no estaba acostumbrado al trato con la gente. Y como ya hemos dicho, incluso huía de su semejante. Entonces, mira, hablemos del mundo interno que conoce, ¿qué es lo que conoce el narrador? Que Raskolnikov huía del trato de la gente, ¿no? Y es una cuestión muy interna. Como hemos dicho últimamente, incluso huía de su semejante. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. Podemos ver también parte de su mundo interior, se sintió atraído hacia ellos. Y en su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Ya, hasta habla de su estado de ánimo, especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Entonces ahí podemos ver que conocemos parte del mundo interior de nuestro personaje, ¿no? Que en este caso es Rodia Raskolnikov. ¿Qué más dice?
lo sabe y conoce lo que ve, oye, piensa y siente los personajes, hasta lo que fue presenciado por ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a través de el fragmento que te habla de Raskolnikov, ¿no? Él dice, no está acostumbrado al trato con la gente. Ahí podemos ver lo que Raskolnikov siente. Como hemos hecho últimamente, incluso es su semejante, pero ahora sintió de pronto atraído hacia ello. Mira, ahora estamos viendo lo que está pensando en este momento. Y en su ánimo acaba de producirse una especie de revolución. Experimentar la necesidad de estar con otros humanos. Entonces, podríamos señalar que el narrador omnisciente cuenta la historia de un personaje y en su narración desconoce tanto su mundo exterior, o sea, por donde camina, las calles, como también interior. Ahora, y el narrador objetivo, veamos, ¿qué nos dice del narrador objetivo? También está en tercera persona. No, podríamos ver el verbo, ¿no? Ver desde la puerta de la crónica Santiago miraba. Ya, otra vez vamos a destacar el verbo. Un minutito, ya, miraba. Ahí está, miraba. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién miraba? ¿Quién miraba? Y la respuesta es, pues creo que ya todos han pensado, él o ella miraba, ¿no? Él o ella. Entonces podemos observar que está en tercera persona. Ya, pero no se conocen los sentimientos de los personajes ni su mundo interno. El punto de vista externo es narrado de manera objetiva, así mismo conoce la mayor parte de lo que le ocurre en la novela. Vamos a ver, un punto clave que podemos observar es que nos dice que no conoce los sentimientos del personaje. Desde el punto de vista externo es narrado de manera objetiva, así mismo conocemos la mayor parte de lo que ocurre en la novela. Desde la puerta de la crónica mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios iguales. Bueno, hasta ahí vemos que está describiendo su entorno. Automóviles descoloridos, todo ello. Ahora, te describe también cómo lo mira, ¿no? En este caso, la forma como lo mira es sin amor. Pero ojo, eso es lo que él ve. No dice que realmente Santiago, que es el nombre de nuestro protagonista, no sienta amor. ¿Ah? Dice, de la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. O sea, para nuestro narrador, él lo mira sin amor, pero no te dice que Santiago siente que falta amor. Dice, esqueleto de eso luminoso, flotante en la neblina, el mediodía gris. Como vemos, la intención es sobre todo, más que hablar de cómo se siente nuestro personaje, describir el ambiente, ¿no? Se tiene una tendencia a que el fragmento tiene a la descripción. Dice, ¿en qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodeaban entre los vehículos detenidos por el semáforo Wilson. Ahí está, vemos que hay un predominio de la descripción. Semáforo Wilson, o sea, los diarios de la tarde. Y él echaba a andar despacio hacia la colmena, transeúnte, que avanza también, ¿no? Entonces, a comparación de la anterior, en la cual podemos ver parte del estado de ánimo, cómo se describe. En este caso, la intención es describir, más que enfatizar en las emociones de nuestro personaje. Entonces, si vemos que el texto se centra más en la descripción, hablaremos de un narrador objetivo. Pero si el texto habla tanto del entorno, describe el entorno y aparte nos puede mostrar las emociones que sentía, entonces vamos a señalar que en este caso es omnisciente. E inclusive lo podemos ver en los verbos, ¿no? Claro, por ejemplo, el verbo dice, mira la avenida Tacna sin amor. Pero en cambio, en el otro, en vez de mira, que involucra más que toda una acción, el otro involucra una acción relacionada al estado, ¿no? Dice, se sintió de pronto atraído.
y en su ánimo, o sea, en cada momento utiliza palabras relacionadas al ánimo del personaje. Eso podemos ver en la narración en tercera persona cuando tu narrador es omnisciente. El objetivo no, ¿no? Como es, dice, los canillitas merodeaban entre las, o sea, ¿qué hacían ellos? Merodeaban, caminaban, ¿no? Hay una tendencia más a la dirección, ¿no? Santiago mira, ¿qué hace Santiago? Solo mira, ¿no? Entonces, es una forma como poder diferenciar entre el narrador omnisciente y el objetivo. Asimismo, ¿no? Seguro ustedes se estarán preguntando, por eso usted había hablado también del narrador personal, pero estos dos textos tienen un narrador, bueno, un narrador en tercera persona. ¿Dónde está el narrador en primera persona? No se preocupen, justamente ahora lo vamos a ver. El narrador en tercera persona, chicos, que seguro muchos de ustedes están curiosos ya por saber cómo poder identificar un narrador en tercera persona en el texto. Observemos acá. Dentro de la historia, homo diegético, ¿no? Este es el sinónimo que le vamos a dar por su grave participación. ¿Qué dice? Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue en esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña, que esta ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? A comparación del anterior, los verbos que utilizan están relacionados a la primera persona, ¿no? Por ejemplo, mi nacimiento fue, abrí el río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, ¿no? Entonces, si nos centramos en el verbo tomé, la pregunta es, ¿quién tomó el sobrenombre? Y obviamente la respuesta que seguro ya muchos de ustedes no han pensado es, yo tomé, ¿no? Y eso es acertado, si ustedes han pensado de esta manera. Yo tomé. Entonces, como vemos, la narración está en primera persona, ¿no? Y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía el cargo de proveer una molienda de una aceña, que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme. Ay. Ahora observemos el otro caso. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazuela un jinete en bellísimo cabello. Y podríamos centrarnos en este caso, vamos a destacar acá, vimos aparecer desde la reja. Entonces buscamos el verbo, muy importante de hecho, vimos, y la pregunta es, ¿quiénes vimos? Y obviamente ya sé cuál es tu respuesta, ¿no? Seguro ustedes ya lo han pensado, es nosotros. Nosotros vimos. Recordemos que también nosotros alude a la primera persona en plural. Entonces, esta narración lo que va a caracterizar es que tenemos un narrador en primera persona, ¿no? Ahora la pregunta es si hay alguna diferencia entre los textos, ¿no? Porque tal y como está, entonces, profesor, ambos tienen narración en primera persona, sería narrador personaje. Pero vamos a ver si es cierto que te dice. En el fondo de la plazuela, un jinete en bellísimo caballo de pañuelo al cuello, que agitaba el viento sanpedreno. Pellón de sedosa cabellera negra, hinchada alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocíamos, era el mayor, ¿no? Era el mayor que aquellos años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando, Roberto. Lo interesante, sí es cierto que ambos relatos podemos ver la narración en primera persona. Sin embargo, ambos textos, chicos, no van a ser iguales. Hay una ligera diferencia entre ellos.
¿Y cuál crees que es esa diferencia? Claro, de repente ya algunos de ustedes han podido percatarse, ¿no? Que al momento de contar la historia, en uno de los casos, podemos observar que el narrador se centra en él, y en el otro más bien como que el narrador, si es cierto, está involucrado, pero su intención de quién es hablar. Ver, observemos. Primer caso. El primer caso. Mi nacimiento fue directamente yo, con la cual tomé el sobrenombre y fue de esta manera que mi padre, tenía el cargo de proveer molienda de una hazaña que estaba a ribera del río, en la cual fue molinero más de 15 años y estando mi madre una noche, la hazaña preñada de mí, tomó el parto y parióme allí. Tal y como está, vemos que predomina la narración que habla sobre sí mismo. Ya, ahora, un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer de la reja en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo. Entonces, empieza primero hablando él, también se involucra, pero luego vamos a observar que la narración se va a centrar en quién. Así es, en un jinete, ¿no? Y ello vamos a observar que se vuelve una constante. Si vemos, dice, un jinete en bellísimo caballo, de paso pañuelo al cuello que agitaba el viento, San Pedrón, peñón de sedoso, cabellera negra, hinchado alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Yo te pregunto, ¿quién picaba espuelas en dirección a la casa? ¿Quién estaba en un bellísimo caballo? ¿Quién tenía la cabellera negra? Como podemos observar, ahora la historia se centra en el jinete, ¿no? Como ustedes pueden observar en todos los casos. Luego dice, lo reconocimos, era el hermano mayor, el hermano que años corridos volvía, era el mayor que años corridos volvía, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del mayor, e inclusive ya al final nos dice, ¿no? Salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto, ¿no? Entonces, a comparación de la anterior, en la cual podemos observar que la narración se va a centrar en nuestro narrador, mi nacimiento, mi padre, preñada de mí. En el siguiente, vemos que ya no se va a centrar en nosotros, en la primera persona, sino que todo gira en torno a hablar de una segunda persona, ¿no? Que aparece en escena. ¿Y quién es esa persona? Es Roberto, pues, ¿no? Entonces, cuando ya cuenta la historia de otro, vamos a ver que ya no puede ser narrador protagonista o narrador personaje. Entonces, ¿qué tipo de narrador es ese, profesor? Ya, para sus libros, chicos, se le va a conocer como narrador testigo. Es aquel narrador que, como su nombre indica, no va a contar la historia de alguien. Es como, por ejemplo, les pongo este caso. De repente, una personita ve un accidente. Entonces viene un oficial y le dice, señor, ¿me podría contar usted qué es lo que vio? Y la persona dice, lo que yo pude ver, ¿no? Justo estaba caminando con mis amigos, estábamos ahí, cuando de pronto aparece una moto y el joven quería manipular la moto, pero él no podía. Parece que los frenos se le había vaciado de la moto al joven y de pronto el joven se estrella. El joven se levantó, todos estábamos un poco asustados, no sabíamos cuál era su condición, pero nos acercamos a ayudarlo y lo vimos que el joven estaba con la cabeza rota, ¿no? Y la moto estaba destrozada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi intención es contar la historia de un tercero, ¿no? En este caso, pero ojo, yo estoy dentro de la historia. Ahora, ¿qué hubiera pasado si me preguntan cómo te sentiste? Bueno, yo realmente me sentía un poco, al ver ese hecho, me sentí traumado, ¿no?
no sabía qué hacer, estaba sudando, me acuerdo, y decidí tomar un poco de agua para calmarme, y gracias a eso me relajé. Y me hizo acordar a mi hermanito, ¿no? Que también él tiene su moto y me asustaba bastante que él le pueda ocurrir ese accidente. Realmente veo que la moto es peligrosa y pienso que una persona debería tomar sus precauciones, ¿no? Por ejemplo, si va a salir en moto, pues tratar de revisar previamente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora la narración que estoy haciendo básicamente se centra en mis sentimientos, en lo que yo pienso, que creo. Entonces ahí hablamos de un narrador protagonista, ¿no? Como lo podemos ver, por ejemplo, en la definición, ¿no? ¿Qué te dice? El narrador protagonista, para redondear la idea que ya les había planteado, utiliza la primera persona para narrar su propia historia. Por ello es importante identificar los pronombres en primera persona o los verbos. Esto implica que es una narración subjetiva desde una perspectiva, ¿no? En este caso, una perspectiva personal. Pero esa perspectiva personal, ¿de quién? Del narrador, ¿no? Por eso, como cuando les creé esta narración en primera persona, digo, yo sentía, yo creía, ¿no? Comúnmente se utilizan estos verbos. En cambio, en la narración del narrador testigo, como podemos apreciar, algo en común que tiene es que también se va a narrar en primera persona, ¿ya? Recuerden, rasgos comunes que tienen ambas historias es que involucra la narración en primera persona. Pero, ¿qué te dice? Relata la historia en primera persona, pero hechos o sucesos de otro, ¿no? Y ahí ya podríamos establecer la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que se narra hechos o sucesos de otro. Mientras que en el caso de el protagonista narra su propia historia, ¿no? Entonces ahí vemos una diferencia. ¿Qué más dice? Y no emite juicios ni comentarios, obviamente, sobre él, ¿no? Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo y desde el punto del protagonista. ¿Por qué se menciona que su conocimiento es parcial? Porque realmente al momento de contarse la historia de otro, por ejemplo, hace un momento le sale de una moto, eh, yo realmente no sé por qué falló la moto. Puede ser que el joven de repente estaba mareado, por eso se estrelló. O puede ser que realmente el joven no le hizo mantenimiento a la moto y por eso se estrelló. Entonces, al momento de contar la historia, lo cuenta de lo que él ha visto. Entonces, no conoce totalmente lo que ha pasado. Por eso se menciona que su conocimiento es parcial y hasta pasivo, porque realmente él no va a ahondar más, ¿no? En cambio, en el caso del protagonista, esto implica que es una narración subjetiva, porque cuenta su propia historia, y de alguna manera personal, porque podemos también saber el pensamiento y los sentimientos de quien lo narra, ¿no? Y ahí la diferencia entre el narrador, protagonista y testigo. Obviamente vamos a desarrollar también ejemplos en la cual vamos a ver estos casos, chicos. ¿Ya? No se preocupen. Vamos a limpiar el texto y continuamos. Tipos de personajes. Comúnmente cuando hablamos de tipo de personaje, seguro más de uno estará recordando al galán, al villano, ¿no? En este caso. O de repente dirán, ah, ya, tipo de personaje, pues está el varón, la dama, o el niño pobre, el niño rico, ¿no? Podrían de repente tomarlo en cuenta. Pero a nivel narratológico, chicos, vemos que los tipos de personajes los podemos definir teniendo en cuenta los siguientes criterios. Por su importancia o jerarquía, lo que podríamos señalar grado de relevancia. En todo texto, por lo general, vamos a tener tres tipos de personajes. Personaje principal,
secundario y los personajes incidentales o episódicos, ¿no? El hecho de que podamos ver las flechitas, la idea es que tengan en cuenta que en toda obra estos personajes van a estar interactuando, ¿ya? No es que uno sea, en este caso, se va a excluir, ¿no? En este caso, uno del otro. Muchas veces en las historias, todos ellos están interactuando. Claro que por la participación o de quién se cuenta la historia, nosotros vamos a darle el nombre de principal, secundario, incidental. Veamos cuáles son las diferencias. De repente ya a través de las imágenes tenemos algunas ideas de las obras. Por ejemplo, este es una escena que seguro muchos de ustedes ya recordarán porque se ha hablado sobre ello. Y estamos hablando de una famosa obra, como es el caso de Crimen y Castigo. No, por un lado, recordemos el Fedor Dostoyevsky. Y como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, vemos ahí unos jovencitos. Que de repente uno podría pensar, ¿qué obra es esa, profesor? Bueno, también es importante saber de que ahora vamos a hablar, pues, esa es una imagen que hace alusión a la ciudad y los perros, ¿no? En este caso de Mario Vargas Llosa. A través de ello vamos a tratar de identificar al personaje principal, secundario, incidental. Empezamos. Principal. Él o los personajes principales se destacan como respecto a los demás porque funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos. Por lo tanto, son los más importantes en acción. Los personajes principales pueden clasificarse en protagonista, coprotagonista y antagonista. El protagonista es el que busca un buen objetivo. El antagonista se opone a este logro positivo. Entonces, un punto que tenemos que plantear, de acuerdo a la teoría que vemos acá, chicos, es que no va a existir solo un personaje principal, va a existir más de un personaje principal. ¿Y cómo podemos observar ello? Por ejemplo, en Crimen y Castigo, indudablemente sabemos que la historia gira en torno al estudiante de Derecho Rodion Raskolnikov. Entonces ahí tenemos un personaje principal. Pero si nosotros hablamos de obras como El Quijote de la Mancha, ya solo le vamos a poner el Quijote. ¿Cuál sería el personaje principal? Claro, yo podría deducir bajo el concepto que tenemos que el personaje principal es indudablemente Don Quijote, no hay otro. Pero recordemos que ¿quién más lo está acompañando? Sancho. Entonces podríamos establecer que también Sancho es un personaje principal, teniendo en cuenta ello, ¿no? Porque es lo que llamaríamos como el coprotagonista. Y si nosotros queremos hablar de obras como, por ejemplo, ¿no? El caso de Dos Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Ahora también muy interesante. Podríamos señalar que, bueno, vemos que en este caso se habla de Laurencia Frondoso, ¿no? Frondoso. Podríamos señalar que es el principal, pero también se habla de Laurencia. Y los dos como que tienen un papel destacado, inclusive, ¿no? Si tendríamos que resaltar entre Laurencio y Frondoso, que más presencia tiene es Laurencio que Frondoso. Sin embargo, la obra gira en torno a ello. Entonces ahí tendríamos un protagonista, un coprotagonista, y también podríamos ver el villano, porque es muy frecuente la presencia del comendador Fernán Gómez, ¿no? El cual sería el antagonista.
¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, la teoría que nos plantea acá el PPT, ¿no? Asimismo, el protagonista es el que busca un buen objetivo, claro, Fondoso, por ejemplo, busca que la vida se encuentre bien. En cambio, el comendador, ¿qué hace? Constantemente abusa de los villanos, los golpea y todo ello, ¿no? Entonces es el antagonista. Pero ahora veamos los personajes secundarios. Los personajes secundarios nos señalan, ¿no?, que por su presencia, dice, es accesorio y por lo general breve, pero proporcionan coherencia y comprensión y consistencia al relato. No tiene un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, pero proporciona un grado de mayor coherencia y comprensión y consistencia a la narración. Entonces, teniendo en cuenta ello, en Crimen y Castigo, personajes que permiten el desarrollo de la trama, podríamos citar, no, bajo, obviamente, aparece en el PPT, tendríamos a la usurera, ¿no? La cual en un inicio permite el desarrollo de la acción. De ahí su mejor amigo, Razumihin, sería un personaje secundario. En el caso de Quijote Sancho, pues en esta obra tendría que ser un personaje que aparece, ¿no? Por lo general, podríamos hablar de la sobrina. Podríamos hablar de Sansón Carrasco, ¿no? Teniendo en cuenta ello, porque no aparecen constantemente. Sin embargo, el hecho de que estén en la obra permite también el desarrollo de esto. En el caso de Fuente de Cuna podríamos hablar del alcalde, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Flores, que es uno de los hombres del comendador, el cual también aparece y permite el desarrollo de la trama. Y ahora hablemos de incidentales o episódicos. Que nos dice, ayuda a ordenar, revelar y solucionar, retarda los sucesos o expone el desarrollo del acontecimiento. Son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos. Por ejemplo, podríamos señalar, en este caso, ¿no?, la presencia de... A ver, recordemos la trama. Entonces, en el caso de personaje incidental, como habíamos señalado, de acuerdo a lo que podemos apreciar, podríamos hablar de el cantinero del bar, donde se encuentra un oficial, el cual, por cierto, va a encontrar a Sueño. Entonces, si les hablo de un cantinero, el oficial, pues muchos de ustedes no lo van a recordar. ¿Por qué? Porque son personajes que no son tan trascendentales. Como si, obviamente, pasa con el protagonista y también va a suceder con los personajes secundarios, que son los que estarían más ligados al protagonista y al desarrollo de la trama. Y los incidentales son los personajes que se mencionan, ¿no? Entonces, ellos serían los tres tipos de personajes que vamos a tener por su relevancia. Claro, si vemos la obra La ciudad de los perros, por ejemplo, es interesante porque en esta obra, dado que hay ruptura del tiempo lineal, no podríamos señalar también que hay una mezcla de historias, en la cual los protagonistas, ¿cuáles son? Tenemos al poeta Alberto, Ricardo Arana, el jaguar, ¿no? Porque la historia gira en torno a ellos. Y ya otros personajes secundarios que aparecen dentro de la historia y también permiten el desarrollo sería Gamboa, el sargento Guarina, el señor director, incidentales, personajes que aparecen de vez en cuando,
podríamos hablar del Flaco Higuera, ¿no? Las Pies Dorado, Bayano, Berrospi, ¿no? Que se mencionan, pero no son tan trascendentales, ¿no? En el desarrollo de la obra. Asimismo, los personajes los podemos clasificar, en este caso, por su rasgo caracterizador, que son personajes simples o planos, y también complejos o redondos, como lo señalo. ¿En qué radica ello? Teniendo en cuenta el PPT, nos dice que un personaje plano se reconoce por una sola cualidad. No presenta más que un aspecto de su existencia. Tiene una caracterización muy sencilla y es propia de los personajes tipos. Su función es generar un grado de simpatía en el lector sin necesidad de mayor intervención del narrador. Por ejemplo, el esclavo, ¿no? El esclavo, que es uno de los personajes de La ciudad de los perros, ¿no? Lo podemos observar que él, durante toda la historia, es un muchacho bastante sencillo, tranquilo y sumiso, dando así que acepta entrar al colegio León Sobrado porque su papá lo motiva a hacer. Y el chico, bueno, para que su papá esté orgulloso, acepta. Cuando ya está en el colegio León Sobrado, sigue teniendo el mismo problema. Los demás alumnos no lo mandan a hacer sus deberes y todo ello, y él acepta, ¿no? Sobre todo, ¿quién? El jaguar. Por ahí algunos se preguntan por qué él no pelea, por qué no se defiende. Y él simplemente, pues, no pelea porque no quiere, y realmente porque es una persona muy pusilánime, ¿no? Medio acobardada, entonces evita todo ello. Y así, ¿no? Hasta el día que lo matan, ¿no? O sea, en ningún momento vamos a ver que Ricardo Arana se levanta y decide enfrentar a Jaguar, enfrentarse a otro, y él se convierte en una persona pleitista. Entonces, ¿qué sucede? Su comportamiento se mantiene de manera lineal durante el desarrollo. Solo se le conoce como una persona muy sumisa, ¿no? Y es el único rol que va a tener. Claro, no experimenta ninguna evolución o transformación a lo largo de la historia, ¿no? En cambio, los complejos o redondos presentan más de un rasgo caracterizador. Por consiguiente, conocemos de ellos varios aspectos de su existencia, ¿no? Son entes capaces de sorprender al lector al mostrarse de forma repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos, incluso a veces contradictorios en su carácter. Son los personajes más parecidos a la realidad. ¿Y a qué se refiere ello? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de El Quijote de la Mancha, vemos que el Quijote aparece en medio de la locura. Pero conforme se va desarrollando la trama, en algún momento Don Quijote, ya casi al final de la obra, recupera la razón. Entonces, al inicio nos presenta como un personaje loco y concluye como un personaje cobarde. El hecho de que cambie se le va a conocer como un personaje complejo redondo, aunque es aquel personaje que cambia sus características, ¿no? En cambio, si Don Quijote hubiera empezado loco y muere loco, pues hubiera sido plano, ¿no? Tengamos en cuenta ello. Es como lo que ocurre, por ejemplo, con Roger Raskolnikov en Marmeladov, ¿no? Marmeladov lo conocemos como una persona alcohólica. Y hasta en el último momento en la obra, tenemos esa visión que es un alcohólico, o sea, es un personaje simple plano. En cambio, Roger Raskolnikov, que lo acompaña, vemos que él va evolucionando, ¿no? Primero aparece como una persona que está muy convencida, muy académica, todo ello, y a las finales acaba pareciendo que es una persona hasta religiosa, dado que conoce a Sonia y Sonia le dice, ¿no? Que se entrega a Dios y todo ello. Y en el texto te señala que Roger Raskolnikov como que de alguna manera se siente mal por lo que hizo y ahora es un nuevo hombre, ¿no? Tiene otra nueva visión, deja la visión académica para irse a una visión más moral, más humana, ¿no? Entonces aquí vemos que es un personaje complejo redondo, porque cambia durante la historia, va evolucionando su pensamiento.
Y el hecho de que señalen que es muy parecido a las personas es porque eso ocurre en la vida diaria, ¿no? De repente vemos un jovencito que era indisciplinado, no estudiaba nada, y luego, tras un hecho, de repente su primo ingresa a la universidad, él no, y todos hablan bien de su primo, él se siente mal y luego piensa, ¿no? Pero ¿por qué sentirme mal? Porque no hago lo que hizo mi primo y cambia. Comienza a estudiar y todo ello y el chico ingresa. Entonces, ¿qué vemos? Primero teníamos un chico dejado, ahora tenemos un chico empeñoso que está logrando su meta. Y por eso señala que los personajes complejos redondos son muy parecidos a las personas, ¿no? En el sentido de que vamos evolucionando. ¿Mm? Y ahora hablemos por su transformación según las acciones. Vamos a hablar de personajes estáticos y dinámicos. En caso del estático, estos personajes no evolucionan ni sufren cambio en su conducta, ni características personales. Se comportan de la misma manera en toda la historia. Por ejemplo, Héctor, luchador, es ciego, es un bribón. Penélope, ¿no? La fiel, el esclavo, el cobarde, ¿no? O sea, la tendencia es que o bien son malos o bien son buenos, ¿no? En este caso no hay desarrollo. Como el caso de Werther, ¿no? Werther es obsesionado y se mantiene así, sus acciones, hasta el último momento. Él está obsesionado y no cambia su accionar, se mantiene. Igual Carlota también, ¿no? Bastante normativa, ella se mantiene en todo momento con su acción, no cambia realmente su accionar. En cambio, los personajes dinámicos, vamos a ver que evolucionan durante la trama, y esta evolución se puede percibir sobre todo en las acciones que realizan. Por ejemplo, podemos ver, como nos dice en la PPT, dice, comienzan siendo individuos con ciertos rasgos y conductas, y durante la acción van subiendo modificaciones llegando a ser totalmente distintos. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, el personaje del jaguar, por sus acciones, podemos ver que es una persona muy agresiva. Es una persona que muy poco piensa, simplemente es una persona que ataca, muy belicosa. Es una persona inmoral, ¿no? Dado que inclusive va a robar el examen, tiene un grupo con el cual hacen actos no adecuados, y eso es el inicio. Pero conforme se va desarrollando la obra, vamos a ver que la acción del personaje cambia, en el sentido de que observaremos ahora un jaguar que tras la muerte del esclavo, ¿no? Tiene un enfrentamiento con Gamboa y le dice que no se vaya, le dice, ¿no? Que se quede, que él ha sido el asesino de Ricardo, ¿no? Pero no lo sabemos si lo dice porque quiere que se quede Gamboa. Y bueno, a veces cuando una persona respeta a alguien mucho, pues se puede hasta autoculpar, ¿no? Pero no se sabe realmente. Y Gamboa, ¿qué le dice? Él siempre solemne. Tranquilo, tú sigue estudiando, cambia nada más, ¿no? Es más fácil revivir a Ricardo Arana que cambie la decisión del ejército, ¿no? Entonces vemos algo sorprendente. Tras este diálogo breve, se sigue poniendo la vida de los cadetes, ¿no? En este caso, los que eran alumnos, por cierto. Y cuando sale, Jaguar ya no es ese muchacho inquieto, ¿no? Que tenía una mala conducta, sino que ahora te menciona que él está trabajando en un banco, ¿no? Es banquero. Entonces, a través de esta acción y cambio, podría yo señalar de que Jaguar es un personaje dinámico, ¿no? Cambió su vida, comenzó a estudiar todo, e inclusive se casa con Teresa, ¿no? Entonces, él es un personaje dinámico. Ahora, observemos el caso de la obra El Lazarillo de Tormes. Muy interesante esta obra, recordemos, él va a tener 7 años. Pero, ¿cómo vemos que actúa Lazarillo, no? Primera acción, un niño que se separa de su mamá.
Al inicio, bastante ingenuo, como nos cuenta, tanto así que el ciego le va a decir que acerque su cabeza a un toro de piedra, y él lo acerca, creyendo que el toro iba a mugir, porque eso le dijo el ciego. Acerca, vas a ver que dice muy acerca, y luego el ciego le agarra la cabeza y pum, lo golpea contra el toro de piedra. Y se ríe mucho de esto. ¿Qué es lo que podemos apreciar ahí? Un lazarillo ingenuo, de acuerdo a su acción. Y luego dice que el ciego le dice, te toca avivar el ojo, y recuerda que el mozo del ciego ha de saber un punto menos que este. Entonces, ¿qué hace Lázaro? Para una siguiente, ya Lázaro como que ya no confía. Vemos un Lázaro más desconfiado e inclusive que comienza a tomar ciertas actitudes que no tenía un inicio, que era bastante ingenuo, como por ejemplo el hecho de robar, ¿no? Le va a robar el vino al ciego. Luego, Lázaro, bueno, va a estar con un clérigo, igual mantiene esa conducta, ya el Lázaro ingenuo que habíamos visto un inicio en sus acciones, ahora es un Lázaro más pícaro, más bribón, que comúnmente roba y todos los robos que él realiza es por hambre. Y así luego va a conocer a un escudero, a un molero, hasta el final, ¿no? Donde vemos que Lázaro se va a casar. Y él que siempre durante su niñez había sido un chico bastante pícaro y astuto, porque eso se ve en las acciones, acaba ahora siendo el gran engañado, porque se menciona por ahí que su esposa lo engaña con el arcipreste, ¿no? Y Lázaro acaba creyendo que es mentira lo que dice la gente, a pesar de que todos los vecinos lo han visto. Entonces, ¿qué vemos? Lázaro, niño ingenuo, Lázaro pícaro, el engañador, astuto, y acaba siendo engañado. El personaje no mantiene una conducta estable o una acción, ¿no? Constante durante el desarrollo de la obra, sino que va cambiando constantemente. Y por ello podemos mirar que Lázaro es un personaje dinámico. A comparación del ciego, ¿no? El ciego lo vamos a conocer como una persona que no tiene vista, pero por su acción es bastante astuto, es una persona fanfarrona, que sabe engañar, engatusar a la gente, se aprovecha, ¿no? Y hasta el momento en que Lázaro acaba con él, se sabe que el ciego siempre, siempre le ha gustado esto. Igual el clérigo, ¿no? Es una persona tacaña, avarienta, y hasta el último momento en que acaba su relación con Lázaro, sigue siendo avaro. Entonces, ¿qué pasa con estos personajes? Estos son estáticos. Así, los amos de Lázaro son personajes estáticos. Ya vienen con acciones ya determinadas, ¿no? En este caso. Claro, en una obra podemos ver que hay la confluencia tanto de personajes estáticos y dinámicos, eso es lo normal, pero recuerda que lo vas a definir por sus acciones. Vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para poder identificar dos tipos de narradores y tipo de personajes, más tipos de personajes, que es lo que podemos apreciar. Por ejemplo, ¿qué nos dice Lumbrerita, chicos? Lumbrerita nos dice, entonces un mismo personaje se puede clasificar por su grado de relevancia, de complejidad y de transformación. Entonces, un mismo personaje se puede clasificar por su grado de relevancia, de complejidad y de transformación. ¿Cuál creen que es la respuesta? Así es, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, durante toda la exposición hemos analizado algunos personajes y lo hemos estado viendo en cada una de estas clasificaciones, ¿no? Por su relevancia, su importancia, por su complejidad y su transformación. Por ejemplo, veamos. Considera la tipología de los personajes Rodia y Gregorio. Ahí tenemos a Rodia Raskolnikov y a Gregorio Samsa. Cuando se refiere a la tipología, se está hablando a los grados. O sea, por la relevancia, por la complejidad y por la transformación. Recordemos, Rodia Raskolnikov ha sido uno de nuestros personajes favoritos, ¿no? Durante toda la exposición de la clase. Podríamos señalar que hay que recordar, por su relevancia. ¿Qué señalamos por su relevancia? Que los personajes, recordemos, de repente ya te olvidaste, los personajes, por su relevancia lo vamos a clasificar en principal,
para que no se olviden, secundario, incidental. Ahí está. Entonces, por su relevancia, puede ser cualquiera de ellos. Incidental, principal, secundarios, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han pensado, y así es, como bien lo han pensado, en este caso sería principal. Ahora, por su complejidad, recordemos, habíamos hablado de, por su complejidad, que los personajes se van a medir en, vamos a indicar acá también, un costadito, para que usted pueda recordar, en simples, simple y complejo. Recuerda, es simple si mantienen el mismo pensamiento, ¿ya? De manera constante. Pero va a ser complejo si su pensamiento evoluciona. En este caso vamos a señalar que es... Así es, muy bien. Ya han acordado, ¿no? Recordemos que la primera característica que podemos ver en él es que es un estudiante que tiene una concepción de la teoría del superhombre. Pero como habíamos dicho ya al final de la obra, este acaba más bien aferrándose a la concepción que tiene Sonia, ¿no? Y claro, y va a cambiar su concepción, inclusive reniega de lo anterior. Entonces podríamos señalar que es complejo. Recuerda que el complejo, ¿no? La característica que tiene va cambiando. En cambio, en el simple, pues la característica se mantiene constante, ¿no? Veamos si es cierto que es complejo o complejo. Ahora, por la transformación, recordemos, la transformación tiene que ver con las acciones que podemos percibir. Entonces, con respecto a ello, justo lo habíamos visto, ahora último, habíamos señalado que por sus acciones pueden ser estático y dinámico. Entonces, teniendo en cuenta ello, por las acciones, ¿recuerda? Claro, la acción de Radio Raskolnikov, personaje muy decidido, todo ello, pero luego vemos que cambia, ¿no? Claro, a través de su accionar comienza a sufrir por lo que había hecho, donde podemos señalar que también está, en este caso, su accionar manifiesta un cambio a comparación de su característica. Y así es. Como bien lo han pensado ustedes, es un personaje dinámico, ¿no? Dado que va a ver su cambio de accionar durante la obra. Ahora, la pregunta es, ¿hay coincidencia tipológica en los personajes de Rodio y Gregorio? A ver, veamos. Gregorio Samsa, por la relevancia, no cabe duda que es un personaje principal, ¿no? Porque la obra se va a centrar en él. Personajes secundarios que podríamos nosotros señalar en relación a la obra, ¿no? Serían aquellos que están cercanos a Gregorio y que van a permitir el desarrollo en sí de la obra, como va a ser, por ejemplo, claro, podríamos señalar el caso de Grete, el padre, la madre, ¿no? Indudablemente. Ahora, si queremos hablar de la metamorfosis, personajes incidentales, pues incidentales que aparecen en algún momento, pero también son parte de la trama, podríamos hablar del jefe.
¿no? El cual este personaje, recordemos, aparece al inicio, ¿no? De ahí ya no se le ve. De ahí podríamos señalar también los inquilinos, que también aparecen en la obra, pero su participación no es constante y permite el desarrollo de la obra, ¿no? No es momentáneo. Ya. Entonces, principal, pues sí, podríamos señalar que esto es correcto, ¿no? Hay una coincidencia por la relevancia. Ahora, por la característica, simple o complejo. Tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa amanece convertido en un monstruo insecto, ¿no? Entonces, una de las características es que es monstruo insecto, podríamos señalar. Pero muy aparte de ello, ya viendo las características de este señor, es que aparece con una visión en la cual está alienado, ¿no? Porque recordemos que al inicio él pensaba ir a trabajar, y su actitud es ir a trabajar, ir a trabajar. Y eso va a ser una constante durante toda la obra, ¿no? O bueno, como empieza la obra, perdón, ¿no? Lo primero que este señor piensa es en su trabajo. Empieza así, ¿no? Recordemos tanto que él va a señalar, ¿no? Bueno, le voy a decir al jefe que esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, una de las características de Gregorio es que es una persona muy hacendosa, y podríamos decir hasta activa, ¿no? Porque claro, él señala que, bueno, está enfermo, pero no importa. Esto le puede pasar a cualquiera y se va a recuperar, ¿no? Entonces es bastante positivo, haciendo oso positivo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Ya, activa, hacendosa, ¿no? Inclusive tiene una actitud bastante positiva, ¿no? De verdad, creo que es una de las características más resaltantes. Porque él señala, no importa, le diré a mi jefe que me vea, que estoy mal, esto le puede pasar a cualquiera, pero voy a ir a trabajar, ¿no? Y él va a ver que se puede superar. Él va a ver todavía, eso es lo que él piensa. Sin embargo, cuando aparece el jefe o el principal, la actitud de Gregorio cambia, ¿no? Desde el momento en que ve que el jefe se ha ido, ya Gregorio sabe que ha perdido el trabajo. Y ahora, ¿cuál va a ser una de las características de Gregorio? Es un Gregorio que está inactivo, bueno, asume en verdad una actitud pasiva, porque no sabe qué hacer, solo para chupar, caminando. Esa actitud pasiva incluso se muestra con el padre, ¿no? Cuando el padre lo ataca, Gregorio pues no hace nada tampoco, ¿no? Y ya no piensa en cambiar. Y al inicio, que era bastante positivo, cuando su hermana dice hay que deshacernos de él, pues una de las características es que se vuelve un tipo pesimista, ¿no? Tanto así que ese pesimismo pues lo va a llevar a que él tome la determinación de que lo mejor que podría hacer para su familia, que es pues morirse, ¿no? Él piensa así. Y a la final eso es lo que va a pasar. Él toma toma la determinación de dejar comer todo ello y va a morir. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, no? Que una característica era positivo activo, pero ya en el proceso se vuelve pasivo, ya no sabe qué hacer, ¿no? La nostalgia, y del inicio que hasta pensaba ir a trabajar, ya al final vemos un Gregorio que se deja morir. Entonces podríamos señalar que es complejo. Claro, ¿no? De repente algunos podrían decir que su característica de Gregorio era simple, ¿no? Porque bueno, es un bicho y ya, pues bicho se quedó, bicho eso, ¿no? Tenemos que ver algo más. Ahora, lo interesante es que esto de la complejidad por las características
o por la transformación como que están muy asociados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las acciones. Estático, dinámico. Bueno, por sus acciones, obviamente tienen que ver también con las características, ¿no? Al inicio, Gregorio activo, todo. Eso al menos se muestra en lo que piensa, en lo que hace, pero luego ya una actitud pasiva, todo ello. Por ende, yo podría señalar que es un personaje estático, ¿no? Pero recuerda, hubiera sido estático si Gregorio de un inicio había sido pesimista, no pensaba en salir adelante ni acabar, como por ejemplo, ¿no? Al inicio dice, tengo una deuda, pero no importa, un par de años pronto lograré pagar esa deuda y estaremos tranquilos. Eso es lo que pienso en un inicio. Ya luego vemos que no, pues. Entonces, señalaremos que es un personaje también dinámico, porque a través de sus acciones se ve el cambio de conducta, ¿no? Por eso señalamos que tanto por la complejidad y la transformación como que están bastante ligados. Una es la característica y la otra las acciones, cómo se desenvuelve el personaje. ¿Ya? Entonces sí, podríamos señalar que si hay coincidencia tanto por la relevancia o por la complejidad y por la transformación. En ver, chicos, veamos el PPT. Principal, complejo y dinámico. Ya. A ver, continuamos. Veamos acá qué nos dice. Los tipos de personajes en el siguiente texto. Ulises busca regresar a Ítaca por el amor a su patria, así como por su familia. Su esposa Penélope, hijo Telémaco. Penélope sería uno de los motivos por los cuales Odiseo quiere retornar a Ítaca. Además, ella engaña a los pretendientes del reino y de su belleza. Un telar que hacía en el día y deshacía en la noche. Su papel es fundamental de esposa fiel y se mantiene así durante 20 años. Entonces, ¿qué nos podemos señalar? Por la relevancia, bueno, ya hemos hablado, sería un personaje principal, secundario o incidental. A ver, le vamos a ver por la complejidad y por la transformación. A ver qué señalan ustedes. Por la relevancia es, ya muy bien, como bien lo han pensado. Recordemos que esta obra, ¿no? Es una obra muy conocida por ustedes, como es la Odisea. Odisea, o en este caso, ¿no? En la Odisea, recordemos, tiene como protagonista Odiseo o Ulises. Y gira en torno a ella la historia, ¿no? Y sus aventuras y peripecias. Dos personajes que se ligan directamente y también permiten el desarrollo de la trama, indudablemente es Telémaco y Penélope, ¿no? Directamente. Entonces, vamos a señalar que el caso de Penélope sería un personaje secundario o incidental. Así es, como bien lo pensaron, secundario. Ahora, por la complejidad. Sabemos que por la complejidad hemos dicho que los personajes pueden ser simples o complejos. Simples si mantienen una misma característica y complejos si esta va a variar. ¿Cuál es la principal característica que podemos ver en Penélope, ¿no? En este personaje secundario? Penélope, dos de las características indudablemente resaltantes de este bello personaje es que es fiel y astuta. Y vamos a ver que en todo momento de la obra ella mantiene esa fidelidad, ¿no? Al engañar a los pretendientes para que no esté con ninguno, porque ella cree en eso. Y astuta porque es tan hábil que logra engañar. Y así se da hasta el final, porque inclusive cuando aparece Ulises, es muy interesante, ella se acerca, ¿no? Y lo ve, y Ulises le dice, hola amor, regresé. Y ella tiene desconfianza, ¿no? Y lo va a poner a prueba, porque obviamente él le dice que es Ulises, pero ella desconfía que de repente me quiere engañar, y ella no quiere ser engañada, porque quiere ser fiel a su esposo. Y ahí demuestra su astucia cuando le dice que, bueno, dado que ha llegado, va a cambiar la cama, la sábana, y Odiseo se da cuenta que ella todavía desconfía.
Claro, si gustan, podríamos decir que también desconfiaba, ya desconfiaba también puede ser una característica. Y Odiseo le dice, ah, ya tú, claro, ya, muy bien. Tú piensas que yo no soy, pero yo te voy a demostrar que sí. Yo soy Odiseo, ¿no? Entonces, una característica de ella es que es fiel y astuta y eso permanece. En ningún momento vemos que Penélope se vuelve infiel. Entonces, teniendo en cuenta ello, podríamos señalar que es simple o complejo. Claro, es simple, ¿no? Porque es una de las características que mantiene el personaje de inicio hasta el final. Ahora, por la transformación, las acciones. Por sus acciones podría ser estático o dinámico. Bueno, como vemos, la actitud de fiel y astuta se ve en sus propias acciones, a través de los engaños, cómo se mantiene. Entonces, teniendo en cuenta ello, podríamos señalar que Penélope es un personaje dinámico. No, ¿no? Porque en ningún momento, mira, vemos una eh, Penélope que es muy astuta y en otro momento hace algo que contradiga, ¿no? Que esta es una mujer muy hábil. Entonces va a ser, como bien pensaron, es práctico, porque mantiene una actitud de manera constante, ¿no? En este caso. Ya, pero vamos a ver. Cuando el poeta llegó al reino burgués, defiende su arte, diferenciándolo y dándole su lugar de todos los lujos que el rey poseía. Sin embargo, para quedarse ahí y poder comer, termina aceptando un trabajo que lo avergüenza y se quedó muerto pensando en que nacería el sol en el día venidero y con él el ideal. Bueno, esta obra también es muy bonita e interesante. Pertenece a la obra Azul, ¿no? Y es uno de los famosos cuentos de esta obra conocida como El Rey Burgués. El Rey Burgués, ¿no? En este caso, sus autores Rubén Darío, ¿no? En este caso. Ahora, lo interesante es que la obra se centra en el personaje del rey burgués, el cual tiene hermosas esclavas, todo ello. Y en medio de esta historia te va a contar que aparece un poeta, ¿no? El cual este poeta se le había ofrecido al rey burgués para que lo compre. Entonces, gracias al poeta, se comienza a desarrollar la temática del rey burgués. Como podemos ver, ¿no? Claro, por lo general eso pasa, ¿no? Siempre el título está relacionado al personaje principal, por lo general, ¿no? Como el rey burgués, personaje principal, pues pasa el rey burgués. ¿Ya? Y entonces, teniendo en cuenta ya ello, vamos a señalar que el poeta es un personaje secundario. Ahora, el poeta, una de las características es que es una persona muy idealista, el cual aparece también con una actitud muy sumisa. En ningún momento el poeta va a luchar contra el hombre que lo está vendiendo. Por el contrario, el poeta le dice, mi señor, os traigo un poeta. Y el rey pregunta, ¿y qué es lo que hace? Pues pregúntele, se lo dirá. Le dice, ¿qué hace? Y comienza, yo soy aquel que cantaba la musa, que llenaba el rostro de polvo arroz, ¿no? Comienza a decir. Y el rey le dice, cállate, deja hablar porque no le gusta lo que dice que la poesía no respeta las comas ni la tilde. Y este es un rey burgués y no aguanta eso. Y le dice, no, cállate. Y el poeta se calla. Y le dice, lo que vas a hacer es tocar una caja musical y por cada pieza de música, pues una pieza de pan recibirás. Y el poeta para sonreír, pues así está. Hasta que llega el frío invierno, el poeta se congela. ¿Qué es lo que podemos ver? Una de las características del poeta, que es una persona muy idealista, sumisa y pasiva. Entonces es simple. Ahora, por la acción que adopta y se va a ver durante toda la historia, claro, sería un personaje estático. No vemos en ningún momento que el poeta se revela o cansado decide escaparse, algo así. No, no se ve eso. ¿No? Ya, chicas, en el poder, veamos acá algunos textos más, si no me equivoco.
Bueno, acá tenemos una famosa obra. Aliona Ivanova es descrita como una mujer anciana, fea, desagradable y usurera, quien explota a su propia hermana. Posee mucho dinero y lo presta a cambio de objetos de valor. Será clave para el asesinato, ya que se trata de la mujer que Rodian decide matar, pues la considera un mal social. Pues teniendo en cuenta ello, por la relevancia, ya sabemos, crimen castigo, bueno, en este caso no aparece en el título el nombre del personaje, pero tú sabes que el personaje principal es Rodian Raskolnikov. Por ende, Aliana permite el desarrollo de la trama. Sería un personaje secundario, ¿no? Asimismo, por la complejidad, pues según la característica de ella es que es una usurera y es avara y es mezquina, y va a morir de esa manera. Entonces es simple. Y por sus acciones, pues ella hasta el final, ¿no? Por la avaricia, pues va a ser asesinada, porque Rodian dice que le trae un objeto para cambiar y ella lo hace pasar. Estático. Ahora veamos el siguiente texto. Saide es el nuevo amor de Antona, mi padrastro Lázaro, después de que este último perdiera a su padre. Se presume que era o fue un esclavo un tiempo después de comenzar su romance con Antona. Fue capturado por robar y fue azotado al menos 100 veces. Inmediatamente después, la mujer decide entregar a su niño al ciego. Bueno, este es un resumen o referencia a la obra El Lazarillo de Tormes, ¿no? Teniendo en cuenta que el Lazarillo de Tormes es el protagonista, ¿qué pasa con Zaida, no? Zaida permite también el desarrollo de Lazarillo de Tormes en segunda etapa. Entonces podríamos señalar que es secundario, no, porque muchos de ustedes seguro no lo van a recordar. Y es que ese es un personaje incidental o episódico, ¿no? ¿Qué significa ello, chicos? Que aparece en un momento determinado para el desarrollo. Sin embargo, si hablamos de secundario, indudablemente muchos se van a acordar del ciego, del clero, del buldero, ellos sí serían secundarios. Ahora, por la complejidad, dado que es un personaje incidental y no tiene realmente mucho participación, no podemos nosotros notar en el cambios, ¿no? Entonces vamos a señalar que es un personaje simple, que es algo muy natural, ¿no? En el caso de los personajes incidentales, que sean simples, porque como aparece en un solo momento, pues lo vamos a conocer solo con una de sus características. Por ejemplo, Zaida, la única característica que tiene es que es el padrastro de Lázaro, por lo que nos dice, y ya no se sabe más. Ahora, igual, ¿no? Por su transformación, pues, solo se sabe que él amaba a la madre Lázaro, la cuidaba todo y robó, pero no se sabe más. Entonces, no podríamos señalar que es dinámico, entonces es estático, ¿no? Característica muy común en los personajes occidentales que sean simples y estáticos, ¿no? Por lo general, dado que, como les digo, no tienen mucha participación en la obra. Bueno, ahí está la bibliografía que hemos empleado para el desarrollo de esta clase. Y bueno, lo que nos toca ahora, chicos, es continuar con nuestra práctica dirigida. Los espero, chicos, resuelvan su práctica dirigida y nos estamos viendo en unos minutos.